Tenemos como título en la clase o la enseñanza de hoy, permaneced en mí. Lógicamente en mí es Cristo, ¿verdad? Permaneced, ¿cómo dice? En mí. El verso 4 de Juan 15 dice lo siguiente. ¿Todos me escuchan bien? ¿De allá atrás me oyen bien? Ok. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué significa permanecer? Hemos estado dando definiciones acerca de lo que significa permanecer. Como ya les he compartido anteriormente, es una palabra muy clave para el cristiano. La palabra repite mucho esta palabra, el que permanece hasta el fin, el que prevalece, el que permanece. Esta palabra permanecer es la misma palabra que se utiliza para la fe. La fe significa total confianza, total dependencia. Si no permanecemos en el Señor hasta el fin, dice la palabra, pereceremos. Por ejemplo, cuando el Señor nos habla de permanecer, exactamente a qué se está refiriendo en permanecer en Él, en confiar en Él, en tener total dependencia. Y como hemos estudiado, nosotros somos creados en tres partes, somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Pero nuestra personalidad, quienes somos en uno, tenemos corazón, alma y mente. Corazón es voluntad, nuestra alma, sentimiento, nuestra mente son los pensamientos. En el verso 36 del texto que usted tiene de Mateo 22, se habla del gran mandamiento. Y cada vez que en la Biblia se sobreenfatiza algo, tenemos que detenernos a preguntar, ¿qué dice Dios en eso? Por ejemplo, a este mandamiento se le llama el gran mandamiento. A los demás, ¿verdad? Son 10 mandamientos. Hemos estudiado que los 10 se dividen en los primeros 4 y luego los otros 6. Los primeros 4 es el amor a Dios, los otros 6 es el amor al prójimo. Cuando Jesús viene en el Nuevo Testamento, dice, un nuevo mandamiento os doy, pero aunque no era nuevo, para muchos sí era nuevo. En otras palabras, es el mismo de los 10 mandamientos, pero el Señor se los reveló de manera diferente, aunque no le cambió nada, pero para ellos era como si era nuevo, era la primera vez que lo escuchaban de manera correcta. En el verso 36, ¿está ya conmigo? Le hacen una pregunta al Señor, un intérprete. Le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos, oigan bien, depende toda la ley y los profetas. Cuando a usted le presentaron la confesión de fe de Romanos 10, le dijeron, pase aquí adelante, repita conmigo. ¿A cuántos le dijeron eso? ¿A todos o a algunos? ¿Verdad? Y el que se lo dijo, a lo mejor no, a lo mejor sí, le dijo, ya tú eres salvo. Tranquilo, ¿verdad? Vete a tu vida, a tus quehaceres, vas camino al cielo. Cuando vemos esa palabra confesión que aparece en Romanos 10, el que confiese que Jesucristo, ¿qué me ayuda? Es el Señor. Ahora, oigan lo que estamos diciendo. Si yo confieso que Él es mi Señor, seremos salvos. Ahora, si somos cuerdos en esto que está diciendo el texto de Romanos, bueno, en el texto que estoy parafraseando, lo que está diciendo es que yo debo vivir toda mi vida hasta la muerte confesando que Él es mi Señor. No un día. ¿Lo entienden? No un solo día. Porque muchos piensan que confesar a Cristo como Señor es repetir unas palabras. Entonces serían palabras mágicas y no una fe en Él.
Pero confesar, no sé si recuerdan que hemos estado hablando un poquito de confesar nuestros pecados, ¿verdad? De que ya no confesamos para perdón de pecados, confesamos porque ya nos perdonó los pecados. En otras palabras, cuando yo confieso un pecado, es un constante reconocimiento de mi debilidad, de mis pecados cometidos. Cuando voy a Él, voy apelando a la sangre que ya derramó y que ya perdonó en la cruz. Cuando usted no confiesa, usted no reconoce juntamente con Él sus pecados, lógicamente, usted no es que no ha sido perdonado, sino por la falta de fe en el perdón no aplica a usted. ¿Sí lo entendieron? Es por la fe que somos perdonados. Cuando usted cree que Cristo murió y perdonó sus pecados, esa fe activa la sangre en nosotros y nos limpia de toda maldad. Pero debemos de caminar todos los días con ese concepto. ¿Sí lo entienden? O sea, yo no puedo pensar el lunes o el domingo o el sábado que el Señor me perdonó un pecado que cometí hace 2 meses y cada vez que cometo uno tengo que volver otra vez a sacrificarlo, sino que yo camino entendiendo esto. Esto, hermanos, nos va a llevar a pecar menos o a no pecar. A pecar en el sentido de que nos equivocamos. La palabra dice que el que peca, ¿verdad?, no es de Dios, pero si alguno pecare, abogado tenemos. Pero ¿cuál es ese pecado que cometemos eventualmente? Bueno, es aquel porque lógicamente estamos en el proceso de santidad. Pero esta confesión, es muy importante entender esto, esta confesión es un reconocimiento de que Él me perdonó y cuando yo peco otra vez, yo voy donde Él y digo, Señor, pequé otra vez. Pero no estamos apelando para que Él vuelva y nos perdone, sino reconociendo el perdón de la cruz. Porque entonces tendríamos que mandarlo a la cruz otra vez, a morir otra vez. ¿Sí lo entienden? Ahora, esto que le estoy compartiendo va a producir en nosotros odiar el pecado. Esto va a producir en nosotros amor por Él. Esto va a producir en nosotros reconocer su gran poder. Miren, hablaba con un hermano esta mañana y es increíble cuando confundimos convicción con condenación. Son 2 cosas diferentes. Ahora le voy a hacer esta pregunta para que vean que van a estar de acuerdo. ¿Cuántas veces usted peca que se siente que no quiere orar después que pecó? 2, 3, nada más. Ok. No, le estoy hablando en serio. ¿Cuántos pecan? De repente le fallan a Dios y dice, ay Señor, te fallé otra vez. Y usted no se siente digno de orar. Levante su mano. Casi todo el mundo, ¿verdad? Eso se llama condenación. Porque usted está diciendo, no soy digno de acercarme en oración porque pequé. Tengo que primero limpiarme para luego orar. ¿No es un engaño eso? Porque ¿quién nos limpia? Él. Ahora, ¿qué es convicción? Cuando el Espíritu te muestra un pecado en tu corazón y te acerca a Dios, no te aleja. La condenación te aleja, Adán, ¿se acuerdan? Se escondió, pero la convicción te acerca. Ahora, cuando usted peca, le voy a decir algo, no importa el tamaño del pecado. Y voy a explicar esto despacio porque parece que estoy dando permiso a pecar. Van a ver que no. Cuando usted peca ante Dios siendo cristiano y usted reconoce que ya Él derramó su sangre y perdonó ese pecado, cuando usted lo reconoce, usted dice, Señor, pequé. Señor, fallé otra vez. Pero usted no viene con el fin de que Él le perdone otra vez, sino que usted está apelando al perdón que ya en la cruz, ya el Señor nos perdonó. Como yo siempre digo, ya nos pagó adelante. Eso va a producir en nosotros amor por Dios y querer no pecar. ¿Lo pueden entender? Acuérdense que cuando nos quieren obligar a hacer algo, a veces decimos, de maldad lo voy a hacer. Así somos. Pero cuando alguien, voy a usar este ejemplo, cuando alguien tú le ofende, ¿verdad? Piensen en esto por un segundo. Tú le ofendes a alguien y de repente tú dices, ay, tengo que ir a pedirle perdón. Y tú te estás imaginando a esa persona, suponiendo que no sea cristiana, que te va a insultar, que te va a demandar, te va a reclamar todo lo que hiciste. Y de repente tú vas y esta persona te dice, no, tranquilo, no pasó nada. ¿Cómo te sientes? Te sientes avergonzado, pero te sientes con esa persona, wow, increíble. Ahora, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Todo lo que hizo. Y viene donde el papá y le quiere dar una lista de todo lo que hizo. El papá lo ignoró. Le dijo, traigan el mejor vestido, el mejor anillo. En otras palabras, ya tú habías sido perdonado. ¿Dónde estaba el papá cuando llegó el hijo pródigo? ¿Le tocó la puerta o el papá estaba en la ventana esperándolo? El papá, el joven rico, el hijo pródigo, se fue perdonado.
por su papá. Él lo identificó el día que dijo, volveré a mi casa, donde está mi papá, pero vino humillado, dijo, seré como un siervo. Él volvió a reclamar ese perdón. Y el papá no le dijo, mira, te voy a perdonar, pero esta sea la última vez. ¿Le dijo así? No. Ahora, esto va a producir en nosotros un cambio en el corazón. ¿Por qué? Porque no voy a acercarme a mi padre ahora diciendo a ver si me perdona o si él quiere. No, confiamos en que nos perdonó. Eso va a llevar a que no pequemos. Es por eso que a veces andamos con tantas cargas arriba. Bueno, este mandamiento que el Señor nos pide, que acabamos de leer, el gran mandamiento, es la fe en Él. Total confianza, con mi mente, con mi corazón, con mis sentimientos, con todo. Esto es lo que me va a hacer acercarme a mi Padre, no a ver a Dios como un tirano con una vara de hierro esperando que yo falle para darme. No hay veces que vemos a Dios así como que, ay, se va a caer el techo, viene la ira de Dios sobre mí. Hay diferentes perspectivas de cómo ver al Padre. Es como el niño que sabe que hizo algo malo, hasta los perros hacen eso. De repente se hicieron, ¿verdad?, pipí dentro de la casa y ahí va el perrito así al lado tuyo. Y tú dices, ¿qué hiciste? Hasta el perrito sabe eso. Porque los perros huelen la ira y la contentura. Ellos pueden oler eso, olfatear. Pero cuando el padre va a recibir al hijo, miren, hay veces que entra este tema y no es parte del tema, pero lo voy a compartir. Esto es, hermanos, incluso similar a cuando los hijos no tienen confianza con los padres, porque no les saben hablar en amor, sino que todo es, ¿qué te dije? Y tiene que ir a hablar con el amiguito o la amiguita. ¿No es cierto? Nuestro Padre, hermanos, cuando venimos a Él, a veces pensamos que al pecar nos ama menos. No es cierto que pensamos que ya el Señor no me ama, ya pequé. El amor de Dios es 100% siempre, hermanos. No tiene sombra de variación. En todo tiempo nos perdona. Y cuando un adolescente, un niño, necesita decirle algo a su mamá o a su papá que fue, como dicen en México, la regó, ¿verdad? Ya la dañé. El niño tiene más temor de la reacción del padre que compartirle lo que hizo mal. Pero cuando el niño sabe que tiene toda la confianza de venir a su papá y decirle, papá, mamá, fallé. Y el papá le dice, no, tranquilo, ven, tiene solución el problema. Cada vez que el niño falle, ¿qué va a hacer? Se va a acercar en confianza. ¿Sí o no? Igual con el Padre. Cuando fallamos, vamos a acercarnos en confianza a Él. Eso nos va a llevar a no querer pecar por el amor que le tenemos. Pero si vemos a Dios como un tirano, ay, es que si le fallo a Dios, no me da comida, me sube la renta, no sé qué vaya a hacer. Y pensamos que Dios es así, hermanos, y es un falso concepto. Ahora, lo que estoy haciendo es ministrando al corazón para que veamos a Dios como Él quiere que lo veamos. Es Satanás quien te dice, ups, ay, cuando Dios se dé cuenta. Es el acusador, por eso se le llama el acusador. Aun cuando tú pecas, Dios no viene con esa mano acusadora, viene con convicción. ¿Para qué? Para que no peques. ¿Se han preguntado por qué Dios es tan duro con el pecado? ¿Nunca se ha hecho esa pregunta usted? Es porque el pecado daña al prójimo y Dios nos ama. A veces pensamos que Dios hizo una lista de leyes y hay que obedecerlas. No, hermanos, el pecado daña. ¿Usted no se enoja cuando el hermanito molesta a la hermanita y le da un golpe? Eso es pecado. Usted se enoja porque le está hiriendo a su otro hijo o su otra hija. Dios no le gusta que pequemos porque todos los pecados ofenden al prójimo, ofenden a la imagen de Dios. Por eso es que permanecer en la vida, hermanos, es un beneficio, es el mejor. No es algo que tenemos que hacerlo obligado. Ahora tengo que hacer esto porque me dijeron. No, es una relación. Yo quiero casarme con mi esposa. Yo quiero estar con mi esposa. Así con Dios, yo quiero estar con Él. Yo quiero obedecerle. Yo quiero, por amor a Él, hacer lo que dice la Biblia. Pero hemos venido, hermanos, siguiendo leyes legalistas. Tienes que vestirte así y tienes que pararte así. Es que tú eres cristiano y tienes que hacer esto y tienes que. Y nos sentimos tan cargados. Por eso Jesús dijo, liviano es mi yugo. Yo le hice un ejemplo a mi esposa los otros días ministrándole en la cocina. Yo hice este ejemplo que es fácil de entender. Imagínese que usted tiene una riña con alguien. Vamos a hacernos la imaginación. Yo sé que aquí nadie tiene eso, ¿verdad? Todo el mundo aquí perdonó, pero por ejemplo, ¿verdad? Usted tiene una riña con alguien. Y esa persona, solamente usted de pensar como que el corazón le hace así, tú. ¿Verdad? Usted no tiene eso con nadie, pero vamos a imaginar. Y esa persona de repente te llama y te dice, mira, quiero ir por tu casa tal día.
y tú dices, ay, y guárdame comida, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Tú dices, bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo usted prepara la casa y cocina? ¿No es cierto que lo hace obligado, así como que no quiere? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. No queremos ni que venga esa persona. Le voy a decir la otra cara de la historia. Imagínese una persona, trate de hacerlo literal. Alguien que usted extraña mucho, piense por un momento, ¿a quién usted le encantaría ver ahora mismo? Y le dice, voy para tu casa. La persona no te va a decir, guárdame comida, tú vas a salir, ay, vamos a comprar esto, vamos a hacer esto, vamos a limpiar la casa. ¿Por qué? Porque el que viene, tú lo amas. Exacto. Ahora, obedecer a Dios, sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque le amamos. Entonces ya no es caminar la vida cristiana, es que me prohíben todo, no puedo hacer de nada. No, hermanos, fíjense la diferencia de cocinar, limpiar la casa y prepararla para el que no quieres, lo mismo para el que amas. ¿No es cierto que hay un ánimo que lo haces contento, cantando, alabando? Entonces es diferente, hermanos. Por eso es que Dios se mostró en su amor para que le amemos, porque Él nos amó primero. ¿Están de acuerdo? Bueno, Dios quiere que nosotros en corazón, alma y mente, hermanos, estemos en Él, le amemos. Él nos dio incluso la capacidad de amarles, quiere nuestra voluntad, nuestros sentimientos y pensamientos. Dios quiere que nosotros en nuestra voluntad, hermanos, digamos, Señor, ya no vivo yo, como dice Pablo en Gálatas 2, vives tú en mí, lo que tú digas, eso yo hago. Ya no decido yo, ya no es lo que yo digo, es lo que tú digas. ¿Por qué? Porque le amamos. Señor, mis sentimientos ya no valen. Ahora, yo quiero decir esto, Dios no está ajeno a nuestros sentimientos, porque Él los creó. Lo que Él está en contra es cuando utilizamos los sentimientos como medio de verdad. Yo hago esto porque me siento bien. Ahora, piensen en las cosas que hacen sentirnos bien, que hacen daño. Por ejemplo, yo no sé si usted ha oído una droga que se llama heroína. ¿Sí la han escuchado algunos? Bueno, eso lleva, perdón, a un ser humano a sentir un éxtasis tan grande por unos segundos que usted no se imagina. Y usted le pregunta a una persona por qué lo hace y te dice porque se siente bien. Ahora, ¿qué está haciendo esta persona? Se está matando lentamente. Hay drogas, hermanos, hay una droga que creo que se llama crocodile, algo así, que a la gente se le cae la piel. Se le ven vivos, se le ven los huesos, literalmente. No estoy hablando de cuando usted se ve el hueso del codo, no. El hueso usted lo puede tocar, el hueso literalmente, hermanos. Ahora, estoy exagerando para que vean que espiritualmente hacemos cosas que se sienten bien, pero nos mata. ¿Sí lo pueden entender? Hay cosas que Dios no quiere que hagamos porque si nos dejamos llevar de los sentimientos, lógicamente nos va a matar. Dios quiere que hagamos la voluntad del Padre, hermanos. Quiere que tengamos el mismo sentir del Espíritu y que tengamos la mente ¿de quién? De Cristo. Ese es permanecer. Que todo nuestro ser esté ocupado en Él. Nuestros pensamientos deben ser puros. Nuestros sentimientos deben ser puros. Nuestras decisiones deben ser puras. Pero ¿dónde encontramos esto? ¿No es en la palabra? Ahora, usted y yo tenemos la capacidad de escoger, de tener nuestra percepción. Podemos hacer lo que queramos. El libro de Salomón en Eclesiastés, Salomón dice, haz lo que tú quieras, vive la vida, goza tu vida, olvídate de todo, pero acuérdate que en el fin de tus tiempos te juzgará Dios por todo lo que hagas. Y usted pensaría, ¿qué Dios más cruel, hoy piensa el mundo, que no permite que yo haga lo que yo quiero? El problema es que para hacer lo que queremos debemos de ser autónomos, debemos de crearnos nosotros. Él nos creó, por lo tal Él es nuestro dueño. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros pensamos que el propósito se encuentra en la carrera en el mundo. Miren, Dios permite que usted y yo tengamos trabajo, carrera universitaria, tengamos relaciones, etcétera, etcétera. Pero todo eso, hermanos, es un medio que Dios usa. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad. Es algo pasajero, se va a quedar aquí un día. ¿Sí lo saben? Que por todo lo que usted se mata cada día, es una palabra figurativa para trabajar duro, se va a quedar aquí. Todo se queda, hermanos. Y yo a veces digo, yo prefiero tener un peso que no se acabe en el cielo que 1,000 billones y se acaben en la tierra. Porque un peso no se me va a acabar en el cielo, aunque allá no va a haber dinero.
pero podemos tener también dos percepciones de Dios. Usted puede ver al Dios de ira en su mente, o puede ver al Dios de misericordia. ¿Cuál le conviene? El de misericordia, hermanos. Pero a veces vemos al Dios de ira nada más. Es que no quiero hacer eso para que no me caiga un rayo del cielo. Es que no quiero hacer eso para que Dios me siga bendiciendo. Y no llegamos nunca a culminar una relación con el Padre. Nunca llegamos a ese nivel de decir, ¿sabes qué? No quiero salir hoy, quiero pasar tiempo con mi papá. ¿Cuántos sacan tiempo para salir con su familia? No quieren levantar la mano porque los compromete, ¿verdad? Pero todos, hermanos, y qué tiempo más lindo, ¿verdad? Ayer yo estaba con mi esposa, yo estaba allí sentado, yo hablando con ella y nos bebíamos un té, no, creo que fue el viernes. Y en la cocina con un té y una taza allí, eso es lo mejor que hay, ¿sí o no? La familia, hermanos. Pero no sacamos tiempo con Dios, decimos, ¿sabes qué? Hoy me voy a pasar el día entero con mi papá. Me voy a entrar en un cuartico allí y hablar con él. Es difícil, ¿por qué? Porque los quehaceres como Marta y María, ¿se acuerdan? Le dice el Señor, María tomó la mejor parte y no le será quitada, pero esos afanes se van a acabar un día. Vamos a Romanos 2, para que veamos este texto, cómo Dios tiene dos formas de verlo. Podemos ver al Dios de ira, al Dios que condena, al Dios que manda al infierno, como muchos dicen, y podemos crear incluso hasta un monstruo de Dios en nuestra imagen mental o nuestra percepción. Pero si vemos a Dios como el Dios Padre, que envió su Hijo en propiciación, en rescate para nuestra salvación, nuestro corazón cambia, tenemos confianza para acercarnos a Él. Hebreos dice que nos acerquemos al trono de gracia confiadamente. ¿Por qué confiados? ¿En nuestras fuerzas? ¿Por nuestras obras? Porque ya el Hijo pagó y nos pagó la entrada. Vamos al verso 4. Romanos 12, 4. No es broma, yo dije 2, ¿verdad? A ver si estaban ahí. Romanos 2, 4. Aquí el Señor inicia hablando de una pregunta. Oigan bien la pregunta que el Señor está haciendo. ¿O menosprecias las riquezas de mi benignidad? Yo estoy un poco parafraseando. Menosprecia mis riquezas, mi benignidad, paciencia y longanimidad, que significa mi paciencia extendida. Y oigan lo que dice, tú ignoras lo bueno que soy contigo, ignorando que toda mi bondad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Ahora, aquí lógicamente no nos está hablando a los cristianos, está hablando a los no creyentes le está hablando aquí a judíos y a griegos, pero le está hablando de que ellos pensaban que estaban bien porque eran buenos y que no tenían que arrepentirse. Pero aquí el texto se puede utilizar para el que no conoce a Dios. Puede decir, a mí no me interesa de Dios, ¿verdad? No me interesa, ustedes van a la iglesia, yo tranquilo, a mí me está yendo bien el mundo. Bueno, esa gracia común, ese sueldo que recibe, esa salud física, esa vida diaria, es lo que el Señor se refiere a su riqueza, a su benignidad. Que Dios permite que un no creyente esté aparentemente bien, físicamente, económicamente, dándole tiempo ¿para qué? Para que se arrepienta, hasta que viene, ¿verdad?, la prueba o a lo mejor la muerte y no llega a arrepentirse. Fíjense lo que dice el 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora fíjense lo que dice el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, muchos cristianos piensan que si se portan bien, Dios le va a pagar conforme a eso. Eso es lo que muchos piensan. No hay galardones en el cielo, ¿verdad? Y si yo hago la voluntad de Dios, o obro bien, o hago sacrificios conforme a lo que yo haga, Dios me va a galardonar. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad. Pero muchos piensan que es por lo que ellos hacen en sacrificio personal. El que hace más, le pagan más. Y se le olvida o se nos olvida que es por gracia. ¿Se acuerdan cuando el Señor llamó a 3 hombres a trabajar en diferentes jornadas? Uno trabajó mediodía y el otro trabajó 1 hora. Los dos hicieron la voluntad de Dios. Nosotros recibimos galardones, no es por lo mucho que hacemos, sino por hacer la voluntad de nuestro Padre. Sea mucho o sea poco. Hay personas que lo va a llamar Señor, le va a decir, tú tranquilo, tú solamente ora en tu casa por fulano o fulana. Y Dios lo llamó a eso, usted obedezca. Si Dios le llamó a usted a lavar zapatos en la iglesia, hágalo.
a lavar pies, que eso es algo ya figurativo refiriéndose a lo espiritual, haga lo que Dios le diga, pero que sea lo que Dios diga, no lo que el pastor crea. ¿Están de acuerdo? Porque si yo veo una virtud en alguien y yo le doy una posición que Dios no lo llamó, en aquel día cuando Dios vaya a galardonar, solamente la salvación, no va a haber galardones. Entonces aquí vemos, hermanos, que este texto dice que Dios va a pagar a cada quien conforme a sus obras. Ahora, usted y yo sí podemos recibir el pago de nuestro pecado, pero no de nuestras buenas obras. ¿Lo entendieron? Sí, Dios nos paga por el pecado, pero no por las buenas obras. Por las buenas obras ya Cristo pagó. Y cuando usted y yo andamos bajo la voluntad de Dios, ese pago se atribuye a nosotros. ¿Se imagina, hermanos, que vamos a recibir el pago que Cristo merece por obedecer a Dios? Piense por un segundo en eso. El galardón que Cristo adquirió en la cruz, Dios nos va a galardonar a nosotros como si le está pagando a Cristo cuando andamos en su voluntad. Nosotros recibiremos el pago de su justicia. Él recibió el pago de nuestra iniquidad. Increíblemente, hermanos. Y dice el verso 7, vida eterna a los que perseverando, es la misma palabra, a los que permanecen. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan, y aquí buscar es adoración, porque es lo que el corazón busca, gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué buscamos cada día, mis amados? ¿Cuál es el afán o cuál es la ambición del corazón que tenemos? Queremos cosas del mundo, que no es malo querer, pero ¿cuál es la inclinación de nuestra vida? ¿Por qué estamos dando la vida? ¿En qué estamos gastando nuestra vida? ¿Dónde está nuestra mente en cada segundo? Una de las marcas que usted sabe si ama a Dios es, durante el día, ¿en qué usted pasa más pensando? Eso le va a decir dónde está su corazón. Porque donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Si usted pasa el día entero en comunión aquí con Dios, usted ama a Dios, usted es cristiano, usted anda espiritualmente, pero de repente usted falla y se da cuenta que es cristiano y dice, ay, verdad que yo soy cristiano, y luego se arrepiente o qué sé yo, hay que chequeársela del corazón. Si se nos olvida Dios y decimos, mañana es domingo, ay, verdad, mañana hay iglesia, y andamos recordándonos cosas, ¿a quién se le olvida que tiene hijos, un esposo? ¿A quién se le olvida que tiene dinero en el banco? Está buena esa, ¿verdad? A nadie. El verso 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Aquí judío y griego significa judíos, los que Dios escogió como pueblo, griegos son todos los que no son griegos, incluyendo nosotros los gentiles. Verso 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y después al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, no tienen que buscarlo, pero el mismo libro 11:22 de Romanos dice, mira pues, y fíjense aquí los dos extremos, la bondad y la severidad de Dios. ¿Qué estamos mirando de Dios? Usted puede estar enfocado en que Dios es fuerte, fuego consumidor, envía gente al infierno, paga justo juicio, o puede estar mirando su obra en la cruz, lo amoroso que es Dios con nosotros, lo misericordioso. Usted puede vivir una vida cristiana enfocada en una de las dos, pero como hijos, usted como un hijo no dice, yo no hago esto, ¿verdad? Porque mi papá me da golpes, aunque muchos lo hacen así, pero el amor al Padre, hermanos, es lo que nos lleva a obedecer. Y miramos a Dios bondadoso. Conocemos al Dios severo, pero yo miro al Dios bondadoso. Eso me conduce a amarlo, obedecerlo, permanecer, buscarlo, etcétera, y adorarlo. ¿Quién adora a Dios pensando en el infierno? Nadie. Nadie, hermanos. Ay, gloria a Dios, no me quiero ir al infierno, gloria a Dios. No se puede, hermano. Es el Dios bondadoso que me forma la adoración en mi corazón, cuando yo sé lo bueno que Él es conmigo. Entonces aquí dice el texto, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo.
si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La fe que muchos profesan, hermanos, muchas veces piensan, la mayoría de las iglesias, usted puede darle un clic con los ojos cerrados a YouTube, y la mayoría de las predicaciones que usted oye es tener fe en Dios, que Dios va a proveer. ¿No es eso lo que vimos? Confía en Dios, que Él proveerá. ¿Cuál es nuestra fe? Confía en Dios, que ya Dios proveyó. Pero muchos piensan en ese proveer, Jehová Jireh, es en dinero, casa, carro, fama, etc. Nosotros confiamos en el Dios que ya proveyó. Cuando dice Dios proveerá, se lo dijo a Abraham, no tienes que matar a tu hijo porque Dios proveerá ¿de qué? De un cordero. ¿Ese cordero quién es? Cristo. Pero nuestra fe está fundamentada o debe de confiar en Dios porque ya Él proveyó. Vamos a Daniel 3 para ver un ejemplo de hombres de fe. Daniel 3, verso 14. Esto va a limpiar mucho nuestro corazón para que no seamos adúlteros espirituales en querer más las cosas que al mismo Dios. Por eso cuando Él multiplicó los panes, buscaban a Jesús para que le siguiera dando, y Jesús le dijo, en esto consiste en que yo soy el pan. Ya no es el pan que Moisés dio, yo soy el pan, dijo Cristo. Ahora nuestra búsqueda de vida es Cristo nada más. Y yo sé que este mensaje achica a la iglesia, porque cuando Cristo predicaba, mientras hubo milagros y multiplicación, parecía que era político Jesús. Hasta que un día se volteó y dijo, si alguno quiere venir a mí y no aborrece familia, madre, padre, hijos, aún su propia vida, toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Dice que el 98% de los que andaban con él, o quizás más, se devolvieron. Quedó muy pocos, porque si habían miles, solamente 11 le siguieron, aunque habían muchos que confiaban en él todavía. ¿Se recuerdan de la historia cuando el rey Nabucodonosor levantó una estatua de oro? No el sueño, sino la que él edificó. Esa estatua de oro, y quiero que recuerden que ya no se adora así, ya usted no ve muy poco ya, todavía queda, pero muy pocos están frente a una estatua con la frente en el suelo, adorando una imagen. Hay religiones que lo hacen, pero ya no es esa la adoración que hoy vemos popularmente hablando. Nabucodonosor levantó una estatua de un dios. Sabemos que Nabucodonosor era pagano, ¿verdad? Sabemos que luego recibió la salvación, si vemos la historia del libro de Daniel, pero era un rey pagano, ¿verdad? Este rey levantó una estatua para que todo el mundo, por la señal de los instrumentos musicales, se postraran. Ahora yo quiero, increíblemente, porque hablamos los otros días de que hay cosas paganas que la iglesia la sataniza, en el sentido, hay cosas que la iglesia hace que tienen un trasfondo pagano, pero aquí el punto es que nuestro corazón está adorando a Dios. Y esto que vamos a ver, oigan bien, es pagano todo, pero también es cristiano cuando lo hacemos para Dios. Levantan una imagen para que se postren y canten. ¿Qué fue lo que hicimos hoy? Somos la imagen de Cristo, del Señor, perdón, y estábamos de corazón postrados cantando a Dios. Ahora, eso es pagano, pero nosotros lo hacemos. Aquí el sentido es a quién le atribuimos la adoración. Porque se van a encontrar con cristianos, hermanos, que le va a hacer la vida imposible. No, eso lo hicieron los egipcios en tal año y ten cuidado que eso es del diablo. Y yo entiendo que hay fe débil en eso, yo lo entiendo. Pero también hay exageraciones, hay cosas que se pasan. Entonces, si van a ver aquí hay una imagen de la iglesia, Dios y el infierno en esta historia. Lo van a ver. Yo se lo voy a definir. Bueno, aquí cuando él levanta esta estatua, Sadrach, Mesach, Abednego no se postraron, pero todo el mundo sí. Y aquí es donde en el 14 le traen a estos tres al rey. Y dice el 14, habló Nabucodonosor, ¿están allí? Y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, ¿y qué dice?
y os postréis y adoréis. ¿No es eso lo que hacemos en la iglesia cuando estamos cantando a Dios, postrados ante Él y adorando, cantando? Bueno, es similar, vamos por parte. Luego dice, porque si no la adorareis, oigan bien, si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un... Ahora, ¿no es cierto que si no adoramos a Dios, vamos a dónde? Al infierno. ¿No es similar lo que estamos leyendo? Bueno, el que no vive para adorar a Dios, perecerá. El que no vive para adorar al Señor, perecerá. Fíjense lo que dice. ¿Y qué Dios será aquel? Quiero que noten este lenguaje. ¿Qué Dios será aquel que os librará de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey. Nabucodonosor, miren, esta actitud es la que debemos imitar, hermanos. Satanás trae muchas propuestas y la consideramos, aunque no lo hagamos, pero decimos, no, espérate, es que la palabra dice, ¿verdad? Y como que estamos negociando. Pero si la propuesta parece bien, a lo mejor cedemos. Estos hombres, hermanos, ni escucharon las palabras en su corazón del rey, porque les responden. Oigan bien, en el verso final al 16 dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No hay negocio. No hay negocio. ¿Me vendes tu hijo? Ni lo pensó. ¿Me vendes tu hija? Ni lo piensas. ¿Me vendes tus hijos? Son cosas que ni hay que pensarlo, ¿sí o no? No hay que decir, ¿cuánto me das? Estoy aquí ejemplificando cuando viene el ataque del enemigo. Eso es lo que dice 2 Corintios 10, siendo pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuál es la obediencia perfecta? Cuando amemos a Dios de todo corazón y andemos llenos del Espíritu. ¿Usted no lo pensaría dos veces si yo le pregunto, ¿me vende su hijo? No, o sea, ni lo piensa, ¿sí o no? Porque ama a su hijo. Si amamos a Dios, cuando vienen las ofertas de Satanás, Satanás viene y dice, ¿quieres dinero? No, Dios proveerá, o Dios proveyó. No es necesario que te respondamos. No necesito hablar de esto, es que no. Pero nada, pero vamos, no, nada. Si Dios no dijo, cerramos los oídos. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:8, si algo digno de confianza, digno de honra, digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. 17 dice, he aquí hablando Sadrach, Mesach y Abednego, he aquí nuestro Dios, a quien servimos. ¿Eran servidores de quién? De Dios. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y fíjense lo que dice, esta historia yo la leo y la leo y la leo y la leo y no me canso. Hombres de fe. Y si no ¿qué? Aunque nos quememos, aunque nos achicharremos en el horno, hermanos, dice aquí, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vuelvo y repito, vivimos en un tiempo donde la fe está fundada en fe en Dios para que te dé. Confía que Dios te va a sanar, te va a dar ese trabajo, y si no, confía que Dios te va a sanar, y si no, confía que Dios va a salir todo bien, entiéndase realmente, y si no, no tenemos fe. Vean esos hombres, hermanos, que eso es lo que significa, ¿saben qué? Permanecer en Él, exactamente. Número 1, vino la propuesta, no tenemos que hablar nada, mi mente está en el trono. Número 2, adoración, no adoraremos. Número 3, cuerpo, no te serviremos. Eso es permanecer en Él, en mente, en corazón y en todas nuestras fuerzas, servir a Dios. Mi mente siempre pensando en su palabra, en su presencia, en lo que Él hizo por mí. Mi corazón siempre decidiendo conforme a su palabra. Y mi cuerpo siempre en sacrificio vivo para servir con mis manos y todo mi ser al Dios que murió por mí. Lo que aquí Nabucodonosor le está pidiendo es lo que Dios nos pide a nosotros. Adoración y servicio a Dios. Amarle, adorarle, servirle. Ellos dijeron, aunque no nos libre. Yo quiero que usted por un momento entre a la mente de ellos, a ver dónde estaban ellos cuando dijeron esto. Porque subieron el horno a 7 veces más. Y cuando salieron, oigan bien hermanos, cuando salieron no olían ni a humo, ni el olor le tocó.
por la fe. Pero el rey dijo, ¿no entraron 3 en el horno? ¿Se acuerdan de la historia? Yo veo un cuarto como hijo de ¿qué? Como hijo de hombre. Miren, ese es otro tema, pero ese es Jesús en el Antiguo Testamento. El Hijo del Hombre, ¿se acuerdan que él se hace llamar el Hijo del Hombre? Daniel es quien le llama a Jesús Hijo de Hombre. Y allí estaba Jesús en el horno con ellos. Jesús, quiero que siempre no se olvide esto, hermanos. El Señor no pagó por nuestros pecados, Él sufrió nuestros pecados. El Señor no de afuera dijo, salgan, apagó el fuego y entró. No, Él entró con ellos. No tenemos un sacerdote que no se compadezca. Cuando usted está sufriendo, que usted diga, el Señor se olvidó de mí, ¿de verdad? Ya el Señor sufrió y sufre todavía con nosotros. Jesús entró en el horno con Sadrach, Mesach y Abednego. Estaba en el horno con ellos. Ahora, ¿dónde estaba la fe de ellos? ¿En que Dios lo iba a sanar o en Dios? En Él. Le dijo, no tenemos que hablar de esto, rey. Ahora acuérdense, ellos estaban dispuestos a perder su vida. Esto es la fe cristiana, hermanos. Esa es la fe que no se predica ya. Esta es la fe que debemos tener. Pero ¿cómo va a crecer esta fe? Cuando nos enamoremos de Cristo. Porque usted daría su vida por sus hijos, yo estoy seguro. Romanos dice, ¿acaso daría a alguien su vida por algún bueno? A lo mejor. Pero ¿daría usted su vida por un ladrón, un adúltero, un violador de menores? ¿Perdonaría a alguien que le cortaría el cuello a su mamá y la viole? Estoy siendo un poco duro, pero es la realidad de la vida. ¿Usted lo perdonaría y lo amaría? Yo sé que no, hermanos, diríamos, bueno, no sé, porque no ha pasado. Pero el amor a Dios, hermanos, es lo que hizo que Cristo en la cruz, cuando no tenía piel en su cuerpo, derramó su sangre y dijo, Señor, perdónalos. Cuando Esteban lo apedreaban, decía, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esa es la vida cristiana. Pero vamos a poder hacer eso, no es tratando, es permaneciendo. Primera de Juan 2, 25, hermanos. Permanecer en su amor, amados, es decirle que no a las ofertas del mundo. Es separarnos para la obra de Dios, es buscar su presencia cada día. El mundo no va a cesar de ofrecer, hermanos, créanme. Y todo lo que usted necesita, el mundo se lo va a ofrecer primero y Dios va a hacer una pausa a ver a dónde usted apela. Acuérdense de esto. Nuestras necesidades Dios las conoce antes de que abramos la boca. Pero ¿por qué no nos las da así rápido? Para que confiemos. Y usted necesita dinero para pagar algo que debe, por ejemplo. Usted dice, Señor, súpleme. Y Satanás oyó que tú dijiste, súpleme. Dice, no, yo te lo presto sin interés. No, yo te lo doy, tranquilo, ponlo en mi cuenta eso. ¿Y qué hacemos? Cedemos por no esperar, por no sufrir, por no amar a Dios. Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál? La vida eterna. Esa es la promesa, o sea, si queremos hablar de promesas, hay personas que creen que la promesa es, Dios me prometió que me iba a dar un ministerio. Miren, le voy a decir esto, hermanos. Vamos a pensar en esto. Imagínese que esto es real. Alguien le profetizó que Dios lo va a prosperar. Dios te va a llamar al ministerio y te va a dar mucha gente, mucho dinero. Suponiendo que sea verdad, que sea de Dios. Y Dios te dice que eso va a suceder en un promedio de un año. ¿Te pones contento, sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que nos ponemos, wow, en un año. Y digo, no, tengo que estar fiel al Señor porque quiero que llegue mi regalito. En un año. Imagínense que en el candelario del Padre, el Padre tenga en su fecha la venida del Mesías, su segunda venida, en 2 meses. Piensa en eso. ¿Qué le va a decir al hijo? Ay, verdad que le prometí a fulano una bendición. No vas a poder ir. ¿Usted cree que Dios va a detener su venida porque le prometió algo a usted o a mí? ¿Qué es más importante? ¿La promesa o el prometido? El prometido, mis hermanos. Dice Hebreos 11 que muchos de esos hombres de fe no alcanzaron lo prometido porque tenían su mirada en el galardón que es Cristo. Miren, eso es increíble. Hay gente que van a la iglesia o vienen, no lo sé, con esa esperanza de que Dios le prometió que algún día, y tiene su esperanza en eso, y quizás llegue, yo no digo que no,
Pero si nuestra esperanza no está en Cristo, hermanos, nos llevaremos una sorpresa muy grande. Porque Satanás, cuando el Señor dice que va a permitir un poder engañoso a la iglesia, es porque no amaron la verdad, o sea, no amaron a Cristo. Y Dios va a permitir, oigan bien, que seamos engañados si no amamos su verdad. Es peligroso. Este texto, no llores, que el Señor te va a perdonar, no te apures. Esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. 26 dice, os he escrito esto sobre los que, ¿qué? Los que os engañan. Y fíjense lo que dice el 27, hermanos. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en nosotros. ¿Cuál es esa unción? ¿Cuál es esa unción que dice ahí? ¿Quién sabe? Exacto. El Espíritu de Dios permanece en nosotros. Por eso Él prometió en Mateo 28, estaré con vosotros hasta el fin. Pero a veces nosotros no estaremos con Él hasta el fin. Debemos, pero no todos. Y es una comunión de ambos, nosotros y Dios. Por eso dice, el que permanece en mí y mis palabras en vosotros. Él prometió y Él es fiel. Él está allí hasta el fin, hermanos. Hasta que usted se muera estará parado allí. ¿Y nosotros permaneceríamos en Él, sí o no? Debemos. Dice, la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Y dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esta palabra que dice que no tienes necesidad que nadie te enseñe, no está hablando de que no deben existir maestros ni pastores, no está diciendo eso, sino que cuando yo predico la palabra, el Espíritu le va a decir a usted si es bíblico o no. Eso dice allí. Yo no le enseño la verdad a ustedes, yo le predico la palabra del Señor. Es el Espíritu quien les muestra la verdad. Yo predico la verdad, pero no soy yo quien se la transmito. Yo lo único que hago es predicar el mensaje escrito y el Espíritu lo lleva a su corazón y le dice, ¿es falso o verdadero? Todo nacido de nuevo tiene un detector de mentiras. ¿Sí sabía eso o no? El Espíritu Santo. Cuando un falso, pero esto solamente se activa, esa es la otra parte. Ese detector de mentiras tiene una calcomanía que atrás dice, solamente funciona cuando tu corazón ama a Dios. Porque cuando usted ama lo terrenal, usted no oye ese detector. Usted lo apaga. Hubo una persona que utilizó una ilustración poderosa, a mí me gustó, muy simple pero poderosa. Y dijo esto, dice, cuando predicamos el Evangelio al mundo, la gente decide no escuchar. No es que no cree, es que decide. Y le dice el predicador, el evangelista, le dice, es como si fuera en tu casa apagar el detector de humo porque te molesta el sonido. Pero el humo te va a matar. Es una realidad. Aunque tú apagues, le quites las baterías al detector, acordándome de eso, le tengo que comprar batería al de mi casa. Usted le apaga o le quita las baterías, ya no suena, ya no se predica, vamos a decir. Pero viene el problema, el juicio viene, ¿sí o no? Entonces podemos ignorar a Dios, pero la realidad es la realidad o la verdad es la verdad. Y me gustó esa ilustración. Aquí dice, la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Y eso es tan poderoso, hermanos, porque el que no vive en una relación con Cristo, en los días que comiencen, miren, escríbalo si quiere. Van a venir unos tiempos, y no le doy muchos años, donde van a comenzar a caer confusiones doctrinales. Lo van a ver, hermanos, se van a acordar de lo que estoy diciendo. Van a comenzar a llegar confusiones doctrinales. Ya se está viendo, pero como nunca antes, la gente no va a saber, va a decir, están diciendo por ahí que Jesús no murió en la cruz. Están diciendo por allí que Jesús no fue el que vino. Encontraron unos huesos por allá de que dicen que son de Jesús. Y vamos a comenzar a vacilar. Y a decir, wow, y si lo que me estaban enseñando no es verdad. Y comenzamos a apagar el espíritu. Va a ser peligroso. Y vienen esos tiempos, hermanos, que si usted no tiene una relación con Dios y usted depende de que yo le diga lo que es verdad, hay peligro. Hay un peligro muy grande. Si usted no tiene el espíritu que le dice es verdad, es mentira, y usted no sabe lo que Dios le está diciendo a usted, va a ser peligroso, hermanos. Vienen tiempos difíciles, hermanos. Y aunque está creciendo la ciencia y como nunca antes el conocimiento bíblico ha crecido, van a venir doctrinas que lo van a confundir si no tienen el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Usted no entiende lo que está diciendo el predicador, pero usted dice, como que eso que él dijo como que no me cayó. Y te preguntan, ¿qué dijo? No me acuerdo, pero como que no me cayó. ¿Cuántos han sentido eso? El Espíritu Santo hace eso. Él te dice, mira, eso no es de mí.
Por eso dice primera de Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, pesáis los espíritus, pésenlo. Pero ¿cómo lo pesamos? ¿Cuál es la balanza? El Espíritu Santo. 28 dice, bueno, no termine el 27, dice, y es verdadera y no es mentira. Y dice, según ella os ha enseñado, ¿qué dice? Permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Los textos anteriores, verso 15, del mismo que estamos leyendo, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero, para avanzar, porque no me va a alcanzar el tiempo para terminar todo, pero quiero ministrar en esta parte que nos va a llevar a un cambio, hermanos. Miren, quiero decirles esto como pastor. Cuando usted reciba una impartición, una enseñanza, una predicación, no se atribule diciendo, ay, ahora tengo que hacer todo esto, porque entonces nunca lo va a hacer, nunca va a iniciar. Siempre que usted reciba una enseñanza que usted se dio cuenta que está mal, siempre estamos mal delante de la palabra, quien nos justifica es Cristo. Pero cuando usted ve un progreso en una área, siga poniendo más presión en esa área. Hay áreas que usted quizás está trabajando ya. Hay cosas que usted antes hacía que ya no hace. Pero cuando usted reciba algo que usted se sienta confrontado, en ese momento entra en una paz, vamos a decir, suya, y comience a meditar en la práctica que va a iniciar el lunes. Y hágase un plan, una misión. Porque usted se va de aquí y dice, ay, yo pensé que estaba bien, pero bueno, eso lo hace el mal concepto que tenemos. Debemos de vernos como cristianos pobres que estamos siendo enriquecidos. Y si usted se considera pobre, cuando usted se vea su pobreza, usted no se va a sorprender, sino usted va a decir, bueno, me falta aquí, pero ya el Señor aquí me bendijo, aquí me está edificando, aquí estoy aprendiendo, necesito enfatizar aquí. ¿Sí o no? Eso es para que tome ánimo, porque hay veces que nos vamos de aquí y decimos, la palabra me golpeó. La palabra es un bálsamo, hermanos, que nos sana, aunque duele, sana. Y debemos de hacernos esa misión de nosotros primeramente, hermanos, crecer en buscar su presencia cada día, crecer en amarlo a Él, porque si usted no ama a Cristo, no va a tener ninguna motivación de obedecerle. Lo más importante es amarlo a Él, nada más. Lo demás va a caer solo. Miren, yo me casé, mi esposa, ¿verdad? Tengo 13 años con ella. Yo digo que somos esposos hace 6 años porque no vivíamos antes de Cristo sin casarnos, sin estar juntos. Conocimos al Señor, nos casamos, nos bautizamos y el Señor comenzó a tratar con nosotros. Pero fue después de 4 años, después de conocer a Cristo, que comenzamos a oír enseñanzas de matrimonio, en casa de oración, etc. Y desde ese entonces, un día que yo fui a una conferencia, eso cambió mi matrimonio. Desde ese entonces ha sido un trabajo cada día. Y cada vez que viene un obstáculo, lógicamente duele, vienen frustraciones, etc. Si miramos adelante, como siempre, nos falta mucho. Si miramos atrás, el Señor ha hecho mucho, increíblemente. Y yo lo puedo ver y hoy puedo decir que estoy gozando mi matrimonio. O sea, disfrutando del matrimonio. No porque salimos a comprar o pasear o vamos a de vacaciones, eso es fácil. Ella y yo, solos, sin nada en el medio. Estoy empezando a decir, disfruto mi esposa. O empezando no, ya hace tiempo, pero en esos tiempos es donde estoy entendiendo eso. Cuando nosotros predicamos la palabra, tenemos que con esa misma convicción, que la gente vea en nosotros que es real lo que estamos hablando, que es de convicción, que nosotros estamos viviendo lo que estamos diciendo, que Dios es de verdad, que Dios cambia nuestras vidas, que si permanecemos, el amor de Dios va a estar en nosotros y vamos a poder amar en el amor de Dios. Por eso Dios nos pide que entreguemos el corazón, el alma y nuestra mente,
que estemos enfocados en Él. No importa que usted trabaje, que esté en la escuela, que haga lo que haga, ama de casa, no lo sé. Allí usted va a tener su iglesia con Dios. Nunca lo deje fuera. Siempre, en todo lo que usted haga, ok, el hombre va a montar un cuadro, ¿verdad? Aquí, ahí está el Señor. Señor, ayúdame, dame sabiduría. Señor, este cuadro, ¿qué tú crees? ¿Se ve bien? Yo no lo sé como usted quiera, pero crecer en esa relación es importante, hermanos, porque si vienen tiempos de persecución, si baja la economía, si nos tenemos que ir a nuestros países cada uno, piensen en eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se acabó Dios? No debemos de limitar nuestra permanencia en Él en cosas. No importa lo que suceda, Dios está con nosotros. ¿Están aquí? Tengan esperanza en el Señor, hermanos. Somos creados a su imagen. Él nos cuida porque somos sus hijos. Nos envió a su Hijo para que seamos hechos hijos de Él. El Padre es el labrador, el Hijo es la vid, el Espíritu Santo es la savia. El Padre siempre está cultivando, dando crecimiento a nuestro árbol o a Cristo para que nosotros estemos permaneciendo en Él como pámpano. Pero la savia, que es el Espíritu, es quien transmite la vida en nosotros. Y usted y yo no podemos llevar fruto, hermanos, si la savia no está transmitida por nosotros. ¿Están de acuerdo? Someter nuestra voluntad a Dios, responder en anhelo al Espíritu, ocupar nuestra mente en las cosas de Cristo. Confiar en su palabra, esperar su promesa, depender de su poder. Confiar en su palabra, esperar en su promesa, confiar en su poder. Quiero cerrar con Mateo 22, 16. Mateo 22, verso 16. Y ahí concluimos. Voy a concluir con un texto al final, pero lo voy a leer en oración, ¿ok? Pero ese es el último que vamos a leer. Mateo 22, 16 dice lo siguiente, dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Todo esto era adulándolo, ¿ok? Siempre cuidándonos de esa voz que siempre te está exaltando. Una persona que sobreadula, una persona que usa lisonjas para hablarte mucho, porque hay personas simpáticas, amables, cariñosas, pero cuando hay demasiada, hay que tener cuidado. Fíjense el 17 lo que dice. Dinos pues, ¿qué te parece? Ahora, lógicamente la pregunta define el corazón. El énfasis de ellos era el dinero, ¿verdad? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué dice el 18? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Esta pregunta que me han hecho, o sea, no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. En la mente del Señor diciéndole a ellos, yo soy el César, o sea, yo no he venido a eso. ¿Se acuerdan cuando le dijeron, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia? Y dice el Señor, ¿quién me ha puesto a mí como partidor? O sea, yo no vine a eso. Pero aquí la pregunta es, que quieren usar a Jesús o sobre espiritualizar para no pagar sus impuestos. Eso es lo que está buscando. Pero la idea era hacer a Jesús, o sea, tentarlo para buscar una excusa para crucificarle más rápido. Bueno, fíjense lo que dice el Señor. Conociendo la malicia de ellos, le pregunta, ¿por qué me tentáis? Y le dice luego, ¿cómo? Hipócritas. Y fíjense lo que dice, mostradme la moneda del tributo. Es importante esa palabra. Muéstrame la moneda del tributo. ¿Qué es tributo? ¿Cómo usted cambiaría esa palabra tributo? ¿Ah? Impuesto, ¿verdad? Ok. Tributo, impuestos, lo que tenían que darle al César. Y ellos le presentaron, ¿qué? Un denario. El 20 dice, entonces les dijo Jesús, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, ¿de quién? Del César. Y él les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Concluimos con esta pregunta. El Señor aquí dejó algo fuera, si lo notan, en el texto. Quiero que lo miren otra vez. Dad al César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es del César?
El dinero. ¿Y qué es de Dios? La palabra clave es imagen. ¿De quién llevamos la imagen? De Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza. La inscripción es nuestra moral, la imagen es nuestro cuerpo. Dale al César las cosas del mundo y dale a Dios tu vida. Eso le dijo. La imagen en la moneda tenía al César, pero nosotros cargamos la imagen de Dios. Cierren sus ojos. Quiero que, si usted, por favor, mantenga sus ojos concentrados, su mente concentrada y los ojos cerrados. Le voy a leer algo y quiero que vean esto. Apocalipsis 21, del 1 al 11, lo que dice. Voy a pedirles que en este pequeño tiempo haya silencio. Dice lo siguiente, Apocalipsis 21, 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. Perdón. Se me fue la pantalla. Ok. Retomo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho esta, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, en otras palabras, el que permanece, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. A veces, cuando nuestra mente no está enfocada en las promesas de Dios eternas, y el mundo, nuestra carne, el enemigo, trae nuestra mirada y la pone en las cosas de la tierra, es lógico que se vaya la desesperanza, o que llegue la desesperanza, y muera nuestra esperanza en su promesa. Hemos hablado de permanecer en nuestro Dios hasta el fin. Y sabemos que Jesús prometió que en el mundo tendremos aflicciones, pero Cristo venció al mundo. ¿Cómo venceremos al mundo? Por la fe. En permanecer en Él podemos vencer. Podemos ser más que victoriosos en Él, que nos ha dado la victoria por medio de su Espíritu Santo. Usted y yo tenemos esta propuesta de Dios en nuestras manos. Al final del día, usted y yo decidimos si permanecer o no. El mundo seguirá creciendo en placeres, en cosas nuevas, en cosas que traen la atención del ser humano, pero la promesa de Dios es inmovible. Y aunque muchas veces
podemos dudar porque muchos de los que no creen llevan una aparente vida de gozo y paz. Como decía el salmista Asaf, por un momento me deslicé al ver que ellos vivían como querían, hasta que entré en la presencia del Señor y vi el fin de ellos. Debemos de ser cristianos que, aunque Dios todavía bendice aquí en la tierra, nuestra mayor esperanza debe estar puesta en la eternidad. Nunca olvidando que somos peregrinos. Y si usted como cristiano se siente insatisfecho o vacío, es porque no ha permanecido en la vid, la cual produce el gozo, la paz y el amor que cada uno de nosotros anhelamos cada día. Amantísimo Dios, recibimos tu palabra, Señor, y sabemos, Padre, que es verdad. Hoy, Señor, tomaremos este mensaje y lo recibiremos en lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos que nos sigas guiando, que tu misericordia, Señor, no deje de alcanzarnos y que nos des de tu abundante gracia cada día. Te pido por cada persona, Señor, que está en este lugar buscando tu voluntad. Yo te pido, Señor, que tú extiendas tu poder sobre cada uno de ellos para que puedan llegar hasta el fin, venciendo el mundo y permaneciendo en ti, Señor, cada día. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos.